escuche esto, cuando él ora, que su petición tiene que estar desenfocada del problema del hombre y dirigida al propósito de Dios. Qué interesante que Habacuc ahora empieza a orar, pero ya no enfocándose en el problema de su nación, sino reconociendo la soberanía y la santidad y justicia de Dios en todos los asuntos. Y es desde allí donde él empieza a tener una cosmovisión totalmente distinta a lo que era esa situación compleja y crítica que antes veía. Ya Habacuc dejó de pensar en sus propios méritos. ¿Por qué me permites ver esto? Se cree santo, inmaculado. También deja de ver la iniquidad de su pueblo, y ahora ya no está pidiendo que Dios lo libre de su sufrimiento, de su crisis, sino que él está orando para entender el programa de Dios. Qué bueno que Habacuc nos enseña que cuando oramos en medio de una situación compleja, no es para convencer a Dios de que cambie de planes, es para entender su voluntad en todo, que es siempre buena, agradable y perfecta. Diga amén. Yo sé que nuestras necesidades a veces nos llevan a orar en fe, y lo que estamos orando es que Dios cambie los planes. No. La enseñanza primordial de este punto es esta. Dígala conmigo. Nunca ores desde su problema temporal, sino desde su posición permanente. ¿Cuál es tu posición permanente? Justo en Cristo. Eres un hijo justificado y tienes paz para con Dios, y tienes la paz de Dios. Yo hubiera gritado amén. Esa es tu posición permanente, y esa no cambia, no importa lo que tú sientas o lo que tú veas. Lo segundo que nos enseña, vamos, diga oración, vamos, oración. La otra, palabra. ¿Cómo honrar la palabra? Cuando el profeta Habacuc ora, entonces él dice: oh Señor, he oído tu palabra. He oído tu palabra. Y note usted cuál fue la reacción. Y temí. Se creó un temor reverente, porque ya le dije que la respuesta de Dios no es como él la espera. Él siente temor porque Dios en la palabra le revela juicio. Él le revela lo que va a venir, disciplina. No es una palabra buena. Escúcheme, la palabra que Dios nos da no es la que va a aquietar nuestra conciencia. No. Cuando Dios nos habla, no es para darnos un masaje a la conciencia, sino un mensaje a la conciencia de lo que tiene que ser de parte de Él. Por eso hay mucha razón, gente, cuando escucha y Dios te dice que el 2021 va a ser el año de tu abundancia. Sí, lo creo, lo recibo. Esa palabra la cree, la recibe. Pero Dios te dice que va a venir un proceso de quebrantamiento, de purificación, y vas a ser desarrollado en santidad y pureza. Ya esa no la recibe, y por esa palabra no pacta. ¿Aló? Porque la gente no sabe honrar la palabra. Porque la honra tiene que ver con un reconocimiento de lo que Dios es, de lo que Dios dice, de lo que Dios hace. ¿Y qué crea en nosotros? Lo que no hemos nosotros cultivado. Se ha perdido temor reverente. Diga temor reverente. La ausencia de un temor reverente a una palabra rectora, a una palabra directiva, a una palabra correctiva de parte de Dios, es lo que hace que no haya cambios y en nuestra vida ajustes coherentes a lo que Dios declara. Por eso la gente escucha la palabra
y piensa que Dios le está dando una sugerencia, Dios le envía una recomendación. No, cuando Dios te da una palabra, te está dando es una dirección gubernamental. Una palabra que vino para dirigir tu vida. Nadie dijo amén. Entonces, cuando la gente o el creyente en medio de esas situaciones adversas se hunde en la desesperación y la duda, es cabalmente porque carece de un conocimiento claro de las verdades presentes en Cristo. Él no tiene una definición del propósito eterno de Dios en su vida, y como no tiene un fundamento escritural en lo cual pueda el justo vivir por la fe, en la fe consumada, en la fe del Hijo, como él no tiene claridad de la palabra, entonces lo que escucha no es para él. ¿Y sabe por qué? Porque hoy tenemos una generación de creyentes que están esperando la salida fácil a su crisis. Que el profeta me toque, que el apóstol me tire el saco, que el otro me unja, a ver cómo salgo de mi problema. Pero no hay una generación bereana que vaya a la escritura y que lo que escuche escudriñe a ver si esto es así. Hemos dejado la Biblia abandonada. Si no tenemos el libro, ¿cómo vamos a escuchar, a escudriñar las escrituras? Y si no hay un estudio diligente de escudriñar, de saber si esto es así, ¿cómo quiere que Dios te hable? Nadie dijo amén. No, hermano, es la razón por la cual no hay un temor reverente a la palabra. No se escucha la dirección de Dios como un asunto que nos gobierne. Ya le dije, es una opinión, una idea, una recomendación. ¿Y sabe por qué no oímos cuando Dios nos habla? Porque estamos como los de Israel. No les aprovechó la palabra que Dios les dio, les habló. ¿Por qué? Porque no oían con fe. La gran mayoría de creyentes se reúnen a un culto bonito, a un programa agradable, o a ir a la reunión del domingo para calmar su conciencia religiosa. Pero no venimos con una expectativa clara de que necesito dirección, afirmación de una palabra que llegue a mi espíritu, y esa no vendrá por boca del predicador. Somos usados para exponer, pero usted tiene que oír con fe, porque precisamente hoy un código que el Espíritu te aclare era la palabra que necesitabas escuchar. Y no te estoy pidiendo que grabes desde el comienzo hasta el final lo que yo digo, sino cómo tú disciernes: recibí una palabra de Dios para mi vida. Y como dijo aquel centurión, una palabra que salga de tu boca es suficiente. Por eso no es una cuestión de que tú memorices el discurso del predicador, sino que con fe escuches atentamente la palabra de Dios. Amado, ¿qué puedes tú atender y entender cuando Dios te habla si estás despistado ahí mandando mensajes por las redes, mirando el techo y cualquier otra cosa? Tú no tienes atención a la respuesta de Dios. Cuando Habacuc dijo: me voy a parar firme, esta es la situación en la que estoy, tengo unas dudas, pero ahora voy a ponerme donde es y voy a escuchar. Es decir, no me moveré a dar un paso adelante si no tengo una dirección precisa de parte de Dios. Y oró y dice: Señor, y ahora yo recibo tu palabra con temor. Amado, Dios sigue hablando. El Espíritu todavía dice
a la iglesia una palabra de parte de Dios. El asunto es que los congregantes, ya te dije, estamos despistados, descuidados y no tenemos conciencia de capturar una palabra de Dios para nuestra vida. Esa es la palabra viva y eficaz que yo necesitaba para recibir dirección, que me va a dar esperanza en medio de cualquier dificultad, porque en esa palabra se me revela el plan de Dios, las intenciones de Dios, el carácter de Dios, el propósito de Dios. Voy a conocerle a Él, y en la medida que yo tenga confianza de cómo ese Dios soberano y sabio está actuando por encima de muchas cosas que yo no entiendo, voy a estar seguro que lo que Dios ha dicho, así será. Segundo principio que nos enseña Habacuc es desarrollar una escatología dimensional. Cuando hablo escatología dimensional, estoy hablando de una proyección de fe en la que me refiero a tener un conocimiento de parte de Dios del desarrollo de los acontecimientos desde el principio hasta el fin, como se declara ahí. Esa es la idea de tener una proyección, una escatología dimensional. Es decir, tengo un cuadro completo de lo que yo sé cómo Dios soberana y sabiamente ha de intervenir en los asuntos humanos y en el desarrollo de la historia. Es dimensional porque yo puedo saber que lo que Dios determinó desde el comienzo ya definió un final seguro. No lo que pase va a hacer que los planes de Dios tambaleen. Él sigue siendo Señor de todo. Es allí donde voy a tener una dirección específica. Y dentro de ese cuadro interpretativo es que el profeta ahora está consciente de esto. Por eso cuando él tiene eso, dice, Dios vendrá. Él sabe de la parucía, de la intervención soberana en un momento caótico, que esa es la idea, de en medio de esa crisis, Dios tiene una intervención soberana para cumplir dos aspectos. Uno, corregir la maldad de su pueblo, y segundo, juzgar a las naciones paganas. Ahora el profeta sabe entonces cómo Dios está desarrollando las cosas y comprende cómo hará que sus planes con su pueblo elegido se cumplan. Léalo y vea que lo que hace el profeta no es nada más ni nada menos que tener un recuento histórico. En esa escatología dimensional, él va al pasado, define el presente y ve con confianza el futuro. ¿Por qué? Porque él comprende que Dios ha de ser siempre el mismo, tal como la Escritura lo revela. Dios es inmutable y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Para que tú tengas una escatología dimensional, tienes que basarse en acontecimientos que sepa que ya han ocurrido, que ya Dios lo ha hecho, que son sucesos que no se pueden ni cuestionar, ni eliminar, ni remover de lo que registra la palabra y de lo que la historia dice, donde hemos visto a Dios actuar, ese Dios que vendrá, que para el profeta es una manifestación en su situación presente. Y él dice, voy a estar firme. No importa los vientos, huracanes que soplen, nada se llevará el viento. Mi memoria va a estar firme con un registro claro de lo que Dios puede hacer. ¿Y qué es lo que el profeta ve? Miren, acompáñenme cómo él entonces hace un recuento histórico
tiene una conciencia histórica del proceder de Dios, del quehacer de Dios en la vida de los suyos. Y en ese instante, para tener una escatología dimensional, Él hace un viaje a través de la historia. Y es eso lo que le permite tener fuerza y confianza de que a la situación crítica del momento Él se va a parar firme. Habacuc, en medio de todo esto, está creyendo que Dios tiene control. Verso 3 del capítulo 3. Dios vendrá. Cuando Él intervenga, su gloria cubre los cielos. La tierra se llena de su alabanza. En su manifestación, ese resplandor es como la luz. Rayos brillantes salen de su mano y ahí está escondido su poder. ¿De a dónde está teniendo referencia el profeta? Precisamente de lo que Dios hizo con su pueblo en el pasado. Él se ubica en una condición crítica de Israel, siendo oprimida por 400 años en un imperio pagano, estando allí en condición de esclavo. Clamaron a Dios en su angustia. Dios envió, Dios envió, Dios envió. Él recuerda cómo Dios no ocultó su poder para quebrantar la soberbia de Faraón, para declarar libertad a su pueblo, y cómo esa intervención con hechos milagrosos que sobrepasaron a los magos y a los hechiceros de Egipto mostraron de que cuando Dios interviene, las cosas pueden cambiar de 400 años de esclavitud a un día de libertad. Israel se acostó la noche anterior en un día más de 400 años de esclavitud, y al día siguiente se levantaron libres y teniendo todo el tesoro de Egipto. Usted debiera alegrarse, porque te estoy hablando del Dios que ha sido, que es y que será. Que precisamente en una intervención soberana, donde su gracia ha hecho que sus planes con nosotros se cumplan, esa noche triste y oscura de tu historia puede ser la antesala del día más brillante, de libertad, de gozo, de gloria y de esperanza, donde vas a ver la intervención de Dios en tu vida. Si yo fuera usted, gritaría aleluya. Habacuc dice en el verso 13: oh Dios, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, y cuando lo hiciste, traspasaste la cabeza del impío. Note usted, él piensa cómo Dios quebrantó el orgullo del faraón y de su imperio, pero luego piensa de que ese Dios que libera es el Dios que preserva y abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice el versículo 8 y 15, al mirar cómo Dios marcó para esa generación prodigio, primero cuando cruzaron el Mar Rojo y segundo cuando abrió de nuevo el Jordán, Él se acuerda precisamente: oh Dios, te airaste Jehová contra los ríos, fuiste tú contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de grandes aguas. Parece que Habacuc estuviera describiendo una película en la que él no estuvo, pero la escritura le ha dejado una marca en su conciencia y en su mente, que ahora él se para a decir: Dios lo puede hacer de nuevo. Luego en el versículo 11 dice: Señor, yo vi cómo tú hiciste que temblaran las tierras y las tiendas de Madán. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. O sea, él recorre cómo los madianitas fueron destruidos, pero también recuerda cómo, a petición de un hombre llamado Josué, él dice en el verso 11: el sol y la luna se detuvieron en su lugar. Todos esos textos es porque él está haciendo un barrido histórico de lo que fue la vivencia del pueblo de Israel, al que él declara el ungido, el separado, el apartado por Dios.
Entonces, amados, nosotros los ungidos en Cristo, que no solamente tenemos que ver lo que Dios hizo con Israel, sino lo que ya Dios hizo en Cristo, cómo nuestra fe no puede ser mayor y nuestra confianza más segura, que ya todo está declarado en el Cristo victorioso que dijo: hecho está, hecho está. Aleluya. Pero uno de los grandes problemas de la cristiandad contemporánea es precisamente que no puede tener un conocimiento claro de esta palabra. La superficialidad de lo que leemos, la indiferencia de lo que escuchamos, entonces contribuye a que haya una fe raquítica, un conocimiento vago y ligero, porque no entendemos el mayor movimiento que Dios ha provocado para la historia humana y fue garantizado en la cruz. Diga, en la cruz. Aleluya. Entonces necesitamos comprender estas realidades para que, como Habacuc, en medio de la tormenta nos remontemos a las cumbres más altas de la fe, donde estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y digan: desde arriba se tiene una percepción más clara. Deja de estar llorando y lamentándose en tu estado terrenal como una víctima de un sistema de iniquidad y conviértete en participante de un propósito eterno juntamente con Cristo. Y termino. Tercer principio que nos enseña Habacuc es cómo desarrollar una esperanza diligente. El domingo anterior vimos el desconcierto que estaba el profeta Habacuc al no poder entender el extraño proceder de la historia de Dios. Él no podía tener claro cómo los hechos que sucedían en su nación tenían una respuesta contraria a lo que él estaba esperando. Todo eso lo llevó a un cuadro de perplejidad, de incertidumbre. Habacuc no puede tener una comprensión real y como que le entró un poco de desespero y desesperanza. ¿Hasta cuándo? Desesperanza, diga desesperanza. Significa literalmente estar sin salida, completamente perdido y sin recursos. Se refiere a ese estado mental, emocional, anímico, que por una situación socioeconómica o de la naturaleza que llegue, tanto en el que cree que no hay esperanza para esa situación en la que está. Amado, parece algo liviano, pero yo quiero decirle por la experiencia de Habacuc que la desesperanza que está ligada a la desesperación solo está a 1 centímetro de llevarte a la duda. La desesperanza deshonra a Dios. Cuando tú entras a ese cuadro, parece que estuvieras degradando al Dios Todopoderoso a una fuerza impotente, que no es capaz de resolver e intervenir en una crisis. Que tú estás pensando que, o insinuando que Él no actúa, que Él no puede hacerlo y que además no cumple lo que Él ha prometido. Es difícil cuando uno llega a una situación de esa, porque a la larga la desesperanza, sin quererlo, nos está llevando en la práctica a suponer que hay un rechazo a la palabra, porque Dios no me cumple lo que he pedido. Por eso los desesperanzados, en última instancia, llegan a perder la fe. Cuando por esa duda que ahora llena su mente y su corazón, no tienen una respuesta a ese vacío existencial. Y los que han caído en esa condición de desesperanza terminan
poniendo su confianza en recursos humanos, en que alguien